Yo quiero pedirles un momento, por favor, que miren todos hacia acá. Van a tener sus Biblias allí abiertas en Mateo 23. Yo quiero que allí donde tú estás, respondas la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que estabas hablando acerca de la verdad de Dios con otra persona y tu corazón te dijo, tú no estás cumpliendo eso? ¿Por qué enseñas eso? Tú no vives eso. ¿O cuándo fue la última vez que aparentaste que tu devoción está bien? No hay problemas. Yo estoy orando, estoy leyendo la Biblia y tu corazón te dijo, eso no es cierto. Llevas varios días sin abrir las Escrituras. Eso no es cierto. Te estás ahogando en tu sed de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que aparentaste delante de las personas que eres cristiano? Y tu corazón te dijo, ¿tú eres cristiano? ¿Un cristiano habla así? ¿Un cristiano vive así? ¿Has querido mostrar a las personas a tu alrededor que todo está bien en tu vida? Pero yo quiero que sepas que hoy estás escuchando la palabra de aquel que conoce lo más profundo de las intenciones de tu corazón. Conoce los secretos más profundos de tus pensamientos. Hoy estás escuchando las palabras de aquel que observa en lo íntimo y sabe lo peor de ti. No le puedes ocultar la condición que en estos momentos, porque tú sabes, que Dios sabe que estás agonizando. Esa no es una situación para estar tranquilos. No es algo irrelevante. Sí es verdad, he estado viviendo estos días como una debilidad, como un bajón espiritual. Eso no es irrelevante. Es un síntoma alarmante de que tu corazón se está endureciendo y está haciendo metástasis, impregnando toda tu vida. Es por eso que quiero que escuches atentamente las palabras que Jesús hoy tiene para decirte a ti que me escuchas. No le estoy hablando solamente a algunos en este salón. Todos los que escuchan estas palabras, Cristo les está hablando directamente a ustedes y de frente. Escucha la voz de Dios. Voy a leer los versículos del 1 al 12, Mateo 23. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues agrandan sus filacterias, alargan los adornos de sus mantos, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres Rabí. Pero ustedes no dejen que los llamen Rabí, porque uno es su maestro. Y todos ustedes son hermanos. Y no llamen a nadie Padre suyo en la tierra, porque uno es su Padre, el que está en los cielos. Ni dejen que los hombres les llamen preceptores, porque uno
es su preceptor, Cristo. Pero el mayor de ustedes será su servidor. Y cualquiera que se engrandece será humillado. Y cualquiera que se humille será engrandecido. Amén. Mi deseo, hermanos, es poderles transmitir el corazón de este pasaje. Lo que está sucediendo en este texto es muy aterrador. Muy aterrador. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando, sobre todo aquí en La Guajira, cuando dice que va a llover, lo que viene casi siempre son tormentas muy fuertes. Recuerdo haber estado de niño jugando en la calle y ver al horizonte el cielo negro, completamente negro. Y ese olor a lluvia que se acerca, truenos sonando y la brisa moviendo los techos, las puertas, las ventanas. Para mí como niño ese es un recuerdo aterrador. No es que le tenga miedo a las tormentas, pero así se siente cuando va a llover. Tú sabes que se está nublando el horizonte y la brisa fuerte aturde el corazón, diciéndote, ten cuidado, se acerca una tormenta. Así son las palabras de Cristo en este capítulo 23. Son como ese nubarrón trayendo el juicio de Dios a aquellos que lo han escuchado y resisten en su corazón creer. Él ha estado en medio de una conversación con los líderes religiosos de Israel en el pleno templo de Jerusalén. Allí estaba Jesús discutiendo con los principales entre los sacerdotes, fariseos, saduceos, herodianos, la élite de la teología en Israel. Estaba discutiendo con Jesús, poniéndole preguntas, y en ese enfrentamiento Cristo siempre salió victorioso. Pero la conversación ha llegado a su clímax. Ya Jesús está harto de la hipocresía de estas personas. Por eso, al final de esta tensionante conversación con ellos, el versículo 1 del capítulo 23 nos dice que Jesús quita su mirada de los fariseos y por un momento la dirige hacia la multitud, hacia las personas que estaban allí escuchando este debate, pero específicamente hacia sus discípulos, porque él tenía una instrucción especial que darle a todas las personas que están allí, pero también a sus discípulos. Y en todo el capítulo 23 suceden tres cosas, en este que es el último discurso de Jesús en público, antes de su muerte y resurrección. Este es el último discurso público de Jesús. Y en este discurso suceden tres cosas. Número 1, Jesús denuncia la hipocresía religiosa de los escribas y fariseos en Israel. No está insinuando nada, está haciendo una denuncia pública. Número 2, Jesús dicta sentencia condenatoria contra los escribas y fariseos en Israel. Estas no son palabras pequeñas. Jesús está en modo juez y les anuncia el juicio que les viene. Pero en tercer lugar, en este último sermón público, Jesús termina dictando una sentencia condenatoria contra Israel, específicamente contra la ciudad de Jerusalén y el templo en el que él está de pie. Pero no quisiera simplemente mirar de manera panorámica este texto, así que lo vamos a mirar en tres sermones diferentes. Y hoy nos vamos a enfocar en la primera parte de este discurso de Jesús, en la denuncia que él hace a la hipocresía de los fariseos y escribas. Es por eso que hoy consideraremos la primera parte del discurso, la cual he titulado Crítica a la hipocresía religiosa. Todavía no es el juicio. Él los está denunciando, está haciendo una crítica. Y digo crítica porque además de denunciar, Jesús está usando esa denuncia para instruir a sus discípulos.
Ellos son así, ustedes no deben vivir así. Y el propósito de esta sección en particular es la siguiente, y es lo que quiero que te lleves en tu corazón. Jesús aborrece la hipocresía de aquellos que buscan autoexaltarse en su religión, pero ama la humildad de los que sirven para la gloria de Dios. Lo voy a decir una vez más, porque es el propósito de este pasaje, mostrarnos que Jesús odia, aborrece la hipocresía de aquellos que se exaltan a sí mismos en la práctica de su religión, pero ama a aquel que sirve para la gloria de Dios con humildad. Y eso es importante. Por eso vamos a ver el movimiento que hace Jesús al momento de argumentar esta tesis en tres partes. Número 1, la denuncia de Jesús. Número 2, la descripción que hace de la hipocresía. Y número 3, la humildad que promueve hacia sus discípulos. Esos son los tres argumentos de Jesús. Y vamos a comenzar con el primero. Pero antes de empezar, hermano, escucha, mientras vamos avanzando, el propósito es que tú examines tu corazón, no el de la persona que está al lado, no de aquel que tú conoces que parece que fuera que de él están hablando aquí. Dios te está hablando a ti. Dios te está hablando a ti que estás aquí en este lugar. Es su palabra la que está siendo predicada. Así que el primer enunciado es: Jesús denuncia la hipocresía religiosa. Jesús denuncia la hipocresía religiosa y lo hace de modo público. Entonces, fíjate lo que él dice. Versículos 2 y 3. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que les digan. Ya está ahí todo bien, ¿verdad? Pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Escuchar eso, que Jesús diga eso de ti, debe ser horrible. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo he tenido pesadillas en que mi pecado es expuesto delante de las demás personas. Si mis padres, mis hijos conocieran lo íntimo de mi pecado, esa sería mi más grande vergüenza en este mundo. Y Jesús está haciendo esto con los fariseos. Si ese también es tu terror, déjame decirte, Jesús lo va a hacer tarde o temprano. Jesús lo va a hacer tarde o temprano. Porque Él ya conoce todo de ti. Todo. Y mira, aquí hay tres ideas súper importantes que no podemos dejar pasar. La primera, Jesús indica que el fundamento sobre el cual los fariseos y los escribas están basando su autoridad docente, es decir, cuando hablamos de autoridad docente, es esa autoridad que te da a ti la escritura para enseñar a otros, ¿verdad? Cuando ellos hablan de lo que la escritura dice, están enseñando bien, porque están enseñando lo que la escritura dice. Y como lo que ellos están usando para enseñar es la cátedra de Moisés, que es una referencia a la ley de Moisés, es decir, al Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley, del Antiguo Testamento, perdón, que a su vez también es una referencia a toda la escritura. Es decir, si la escritura es la base en la que tú vas a fundamentar la autoridad para enseñar, muy bien. Y esto es importante porque incluso nosotros, los que damos consejería bíblica, se llama bíblica precisamente porque yo no te voy a hablar, vamos a tratar tu depresión. Te voy a contar mi experiencia con la depresión. ¿Por qué? Porque eso es subjetivo y no sirve para nada. ¿Qué es lo que realmente te va a ayudar a superar la depresión? La escritura. Por eso, cuando aconsejamos lo que la Biblia dice. Yo no baso la autoridad de mi consejo o de mi predicación en lo que yo creo que es, sino en lo que la Escritura dice. Y eso es importante, porque Jesús está reconociendo que ellos han estado usando la ley de Moisés y no debemos desvirtuar la ley de Moisés por causa del mal ejemplo de los escribas y fariseos.
Eso es muy importante para nosotros. En segundo lugar, una segunda idea. Jesús indica que es correcto obedecer la enseñanza de los escribas y fariseos respecto a la ley de Moisés. Es correcto. Por eso él le dice, ellos le van a enseñar la ley de Moisés. Hagan lo que ellos les digan que la ley de Moisés dice que deben hacer. Pero el asunto se vuelve confrontante cuando Jesús nos dice que es incorrecto seguir el ejemplo de obediencia a la ley de Moisés que estas personas han estado modelando al pueblo. ¿Por qué? La razón es sencilla. Lo que ellos dicen, no lo practican. Lo que ellos enseñan, no lo practican. Por poner un ejemplo, estos maestros enseñaban, mentir está mal, niños, ustedes no pueden mentir al Señor, porque el que miente es culpable delante de Dios. Y mienten. Enseñan que no se debe mentir, pero en su vida práctica le mienten. Papi, dile al Señor que está en la puerta que papá salió, que papá se fue. Eso se llama hipocresía. Decir, enseñar algo bueno de la palabra de Dios, pero no vivirlo. Ahora, recordemos quiénes eran los escribas. Ellos eran la élite, los eruditos, los que más sabían de teología, eran los expertos en la ley. Les gustaba que les dijeran doctores en la ley y eran celosos con ese tipo de cosas. Y en realidad eran personas que se dedicaban a estudiar la ley. Los fariseos, por otro lado, eran más como los que comunicaban estas interpretaciones de los escribas al pueblo. Era como lo que nosotros los pastores hacemos hoy en día. Nosotros estudiamos la escritura, pero la comunicamos al pueblo. Ellos eran excelentes oradores, se preparaban en retórica para que pudieran ser muy persuasivos en la forma en que ellos hablaban a las personas. Se supone que debían saber mucho de la escritura, porque se les concedió el privilegio de vivir a tiempo completo, dedicarse al estudio y observación de la palabra de Dios. Sin embargo, había un problema. Ellos no estaban viviendo lo que estudiaban. Eso se llama hipocresía. La palabra hipocresía en el mundo antiguo era un término usado para referirse a los actores. Es decir, a los actores se les llamaba hipócrisis, ¿verdad? O por decir hipócritas, pero no en un término despectivo, ¿no? Simplemente era el título que se les daba, porque cuando ellos estaban en su actuación en el teatro griego, ellos usaban máscaras. Entonces se ponían la máscara de un personaje, hacían las mímicas del personaje, pero ellos no son ese personaje. Están fingiendo ser ese personaje. Y ese es el concepto que Jesús trae y aplica a los escribas y fariseos. Ustedes muestran por fuera que son piadosos, que son santos, celosos de la ley, conocedores, eruditos, pero por dentro no son nada de eso. Nada. Ahora, este es un concepto detestable en cualquier ámbito. A ninguna esposa le gusta que su esposo esté fingiendo cosas que no son. A ningún amigo aquí le gusta que su amigo delante de él sea amable, agradable y detrás de él sea otra cosa. Esto es un asunto que fastidia, que repele de las personas. Y Jesús está aquí públicamente denunciando que esa es la condición en la que los maestros de Israel están en ese momento. Si usted cree que el asunto se estaba poniendo tensionante, espérese al siguiente sermón. Va a estar mucho más fuerte. Sin embargo, para nosotros, ¿qué enseñanza nos deja esa primera parte del sermón? Uno, que la doctrina importa mucho. Aquí este sermón no tiene como propósito decir, no se pongan a estudiar la Biblia, porque ¿para qué la van a estudiar si no la van a practicar? No, estudia la Biblia, estudiar las Escrituras importa, es santo, es piadoso. Sin embargo, al final lo que marca la diferencia en cuanto a la piedad
es que practiques lo que vives, vivas lo que predicas, ¿no? Es la frase, ¿no? Él no practica lo que predica, o que debemos practicar lo que predicamos. Entonces, si conozco poco de la Escritura, bueno, eso poco que conozco, voy a practicarlo. El problema, amados hermanos, y es muy grave, es que en este salón nadie lo puede hacer. Ninguno de ustedes puede practicar lo que la ley manda. Yo tampoco. La ley de Moisés tiene como propósito mostrarte tu incapacidad de obedecer a Dios. Porque la misma ley que te dice no mates, te condena cuando tú te enojas contra tu hermano. Es igual que matar, en las palabras de Jesús. Vas a recibir el mismo castigo. Ahora, esta ley no solo tiene como propósito mostrar nuestra condición de incapacidad de poder obedecer la voluntad de Dios, sino también que nos muestra lo alto que es el estándar de santidad de Dios. Así deben vivir las personas que aman a Dios. Y lo que la ley va a hacer es decirte, tú no eres así y Dios es así de grande y santo. Jamás podrás alcanzar los estándares de Dios. Tú nunca vas a poder hacer esto. Por lo tanto, toda persona que está en este salón, incluyendo a los niños, somos unos hipócritas de nacimiento. Porque incluso nos atrevemos a decir, yo jamás haría eso. Date tiempo y te darás cuenta de que haces cosas mucho peores que esas. Date tiempo. Así que lo que los fariseos hicieron fue tomar la ley de Dios, y de eso vamos a hablar en el segundo punto, y bajar el estándar a algo que yo pueda hacer. Y eso es peor todavía, porque eso es falsificar la ley de Dios. Es decir, la ley, el sentido de la ley es de esta medida, no la puedo alcanzar, pero si la bajo aquí, es fácil de alcanzar. Y eso es lo que los fariseos han estado haciendo. Ahora, al buscar hacer estas cosas, cuando tú has querido hacer la voluntad de Dios por tus propios medios, estás fingiendo hacer algo que tú no puedes lograr. Y tú dirás, ¿y entonces para qué venimos a la iglesia? Para que nos digan que estamos mal, arruinados, que somos lo peor. Me voy de esta iglesia, nunca más voy a volver. Me dijeron hipócrita en mi cara. Esas son las malas noticias. Las buenas noticias es que Dios envió a su Hijo a este mundo a vivir la ley de manera perfecta, tal como tú nunca podrás vivirla. No solo eso, se humilló y se entregó para ser clavado en un madero y derramar su sangre y hacer posible que tú y yo, hipócritas de nacimiento, podamos ser perdonados. Y no solo eso, lo que Él logró en esa cruz es que el Espíritu de Dios ahora more en tu corazón. Y no solamente te pone la justicia de Cristo a tu favor, sino que ahora te da la capacidad de poder obedecer a Dios. No hay otra forma. Nadie jamás entrará al cielo por sus buenas obras. Se necesita que el Espíritu Santo transforme tu corazón. Por eso el llamado para todas las personas que están aquí, que no son cristianas, es a que creas en Jesús. Esa es la demanda que la Escritura te hace hoy. Pon tu fe en Jesús y serás perdonado de tu hipocresía. No solamente serás limpiado de tu hipocresía, sino que ahora se te dará el poder que necesitas para poder obedecer a Dios por medio de la fe en Jesucristo. Si hay un pueblo que debería vivir de una forma no hipócrita, somos los cristianos. Porque Dios nos ha cambiado el corazón. De tal manera que hay esperanza.
porque nosotros sí podemos obedecer la ley de Dios. Sí podemos, no en nuestras fuerzas como cantábamos, no yo, Él sí puede. Por otra parte, este pasaje también nos deja ver que aún a pesar de la mala reputación de algunos predicadores o la caída de algunos maestros que enseñaban la palabra, esa falla, esa caída no desvirtúa ni por un momento la veracidad y la autoridad de la Biblia. El hecho de que tú conozcas predicadores que predicaban la sana doctrina y fallaron, no desvirtúa en ningún momento la autoridad de estas palabras. Porque la autoridad de estas palabras no dependen del buen ejemplo de esos predicadores, sino de Dios mismo, que la inspiró. Así que si has creído en Jesús, esfuérzate en obedecer las palabras de Dios, aun si otros fallan. En nuestro pasaje, llegó el momento de que Jesús le dijera a los escribas y a los fariseos, hipócritas, en cuanto a su práctica de su religión. Pero un día llegará tu momento, y a menos que estés en Cristo, serás tratado igual. Porque a todo aquel que está en Cristo, no pesa sobre él condenación alguna. Si tú estás en Cristo, aunque hayas sido hipócrita, podrás ser perdonado. Sin embargo, Jesús no solo denuncia la hipocresía de los escribas y fariseos, sino que también describe la hipocresía de los escribas y fariseos. Y es lo que vamos a ver en el segundo punto de este sermón. La descripción que Jesús hace de la hipocresía de los escribas y fariseos. Es como responder a la pregunta, ¿cómo se ve la vida de un hipócrita al cual Jesús aborrece? Y la respuesta sencilla, pues, es que finge, porque eso es lo que acabamos de ver, ¿no? Es alguien que finge ser religioso, pero que su corazón está muerto. Pero Jesús nos da otras cosas que nos ayudan a observar el fruto, que recuerda aquel mensaje del Sermón del Monte que dice, ¿cómo reconocerás a un falso profeta? Por sus frutos los conocerás. Jesús está hablando entonces aquí de 3 frutos particulares que quiero que observes conmigo. En primer lugar, el primer fruto está en el versículo 4. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Cómo se llama eso? Obligar a otros a practicar lo que ni tú das para hacer. Y yo no sé si los papás aquí se sienten acusados en un sentido. Le dices a tus hijos, no peques, eso no está bien. Cierras la puerta, ay, acabo de pecar al enojarme con mi hijo. ¿No es así? ¿No es así? No seas áspero con tu hermana. ¡Caramba! Ay, acabo de hacer exactamente lo mismo que le estoy diciendo a mi hijo que no haga. ¡No grites! ¡Qué hipócritas somos los padres! No siempre. No es que estemos en modo hipócrita todo el tiempo, ¿no? Pero sí se nos sale muy fácil el hipócrita que llevamos adentro, en la crianza. Bueno, los escribas y fariseos habían estado desarrollando una serie de documentos. Bueno, yo puedo mencionar 2, que lo que hicieron fue tratar de explicar la ley de Dios de una forma, acomodarla de una forma en que se pueda cumplir con cosas fáciles para cualquier ser humano. Dentro de ellos yo pudiera resaltar, por ejemplo, el caso del Talmud. El Talmud es una colección de enseñanzas judías que hablan acerca de cómo es que se puede practicar algunas cosas específicas. Por ejemplo, la ley mandaba al judío a guardar el Shabbat, ¿verdad? Ese es día de reposo santo y la escritura da algunas instrucciones acerca de lo que se debe y no se debe hacer ese día. Pero entonces los fariseos en el Talmud comenzaron a decir, bueno, si das más de no sé cuántos pasos, eso es considerado un viaje.
y por lo tanto has faltado al día de reposo. Lo que has hecho es pecar porque, por ejemplo, no se pueden dar más de 200 pasos en el Shabbat y tú diste 203. Has pecado. Pero el que en el Shabbat dio 199, está bien, no viajé. No viajé. Otro libro que ellos construyeron se llama la Halajá, que es también un conjunto de normas que lo que busca hacer es eso. Tomar la ley de Dios y ponerlo en términos en que se puedan cumplir. Eso es falsificar la ley. La ley de Dios no necesita tu ayuda para poder ser entendida por su pueblo. Así que lo que estas personas estaban haciendo era atar cargas pesadas sobre las personas, obligándoles a hacer cosas que ni ellos hacían. Y si Jesús lo está diciendo, estoy completamente seguro de que Él sabe por qué se los estaba diciendo. Ellos eran celosos, pareciera como si estuvieran detrás de los arbustos. No lo vio en el texto de Mateo. Los discípulos cogieron espigas y salieron los fariseos. ¡Hey! ¿Por qué comen el día del Señor, el día de reposo? De verdad, eran celosos con este asunto. Y lo que estaban tratando era poner la tradición de hombres por encima del estándar de la ley de Dios para hacerlo que otros lo pudieran guardar. Ellos querían ayudar a Dios a que su pueblo lo obedeciera. ¿Sí ve lo pecaminoso que es eso? Ahora, los cristianos no somos mejores. El cristianismo, la religión cristiana, por decirlo así, no lo ha hecho mejor. Fíjate cómo ese fariseísmo ha estado metido dentro del pueblo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos porque su influencia se les puede pegar, se les puede impregnar. A través de la historia, ¿cuántas veces no se ha hecho reingeniería con esta hipocresía? Hoy en día hay comunidades cristianas que enseñan tradiciones y las ponen al estándar de la ley de Dios y enseñan que es pecado, cosas que la Biblia no dice que es pecado. Eso está mal. Eso es ser hipócritas. Prohíben a las personas cosas que la Biblia no está prohibiendo. Ponen al nivel de la Escritura confesiones de fe. Ponen al nivel de la Escritura preceptos acerca de cómo se debe manejar la música en el culto. Y el que no lo haga como yo estoy diciendo está pecando. Eso es hipocresía. Ponen posiciones teológicas, opiniones acerca del ministerio por encima de la palabra de Dios. Y el que no tenga la misma visión que nosotros tenemos está cometiendo un pecado grave. Somos igual de fariseos que aquellos que estaban allá. Así que lo que este texto nos está diciendo es que nosotros no debemos ajustar nuestra vida de fe a prácticas de hombres, sino a lo que la Escritura me ordena. No hay un estándar mayor que este. Aquí, si tienes algún problema que resolver en cuanto a opinión o a un asunto o un debate, que termine aquí, no en tu opinión, no en lo que tú crees o en lo que cree el predicador fulanito de tal. Lo que la Escritura dice. En segundo lugar, dice el versículo 5, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues agrandan sus filacterias y alargan los adornos de sus mantos. ¿Cómo se llama eso? Hacer las cosas para ser vistos por otros. Yo lo voy a hacer nada más para que me vean. Y eso es tan sutil que aún venir a la iglesia lo puedes estar haciendo nada más para que tus papás te vean. Vienes a la iglesia nada más para que la chica que te gusta te vea. Vienes a la iglesia para que tus vecinos digan, ¡ay, qué señor tan piadoso! Llegas temprano para poderte jactar delante de los demás. Yo no soy como ustedes, yo sí llego temprano a la iglesia. Qué bueno que yo sí soy santo. ¿No es así el corazón del fariseo que Jesús describe en la oración? Oh, gracias Señor, porque yo no soy como este publicano. Yo sí doy mis diezmos. Yo sí ayuno.
Yo sí oro, no como este pecador. Y el pecador que estaba ahí tirado llorando, lo único que decía es, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y Jesús dijo que solo uno salió de allí, escuchado por Dios. Y no fue el fariseo. Así que esto ya es un asunto a nivel de lo interno del corazón. Cuando meditamos acerca de la razón por la cual hacemos las cosas. ¿Cuál es la razón, padre, madre, que estás aquí, por la que crías a tus hijos de la forma en que lo haces? Es para que otros te vean, qué buen padre es él. ¿Cuál es la motivación de amar y servir a tu esposa? Que otros te vean. ¿Cuál es la motivación de servir aquí en la iglesia? Que otros te vean. ¿Cuál es la motivación de cantar aquí en la iglesia? Los músicos que están aquí arriba, que otros te vean. Eso es hipocresía, porque se olvidan de que es delante de Dios que hacemos todo lo que hacemos aquí adentro, allá afuera y en lo secreto de tu soledad. Siempre estamos delante de Dios. Eso fue lo que Jesús dijo en Mateo 6. No sean como los hipócritas que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Cuando dan limosna, lo hacen para que las personas vean cuán generosos son. Cuando oran, lo hacen en público y hacen largas oraciones para que la gente diga, oh, cuán piadosos son. Cuando hacen ayuno, demudan su rostro y ponen vestiduras feas sobre ellos para que la gente diga, oh, mira qué quebrantado está el hermano que busca al Señor. Hipócritas. Las filacterias eran cajitas en donde se metían porciones de la escritura enrolladas y se las ponían aquí en la frente. ¿Sabes para qué? Para cumplir con lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 8. Las atarás entre tus ojos. Esto es interesante porque ellos creían que así estaban cumpliendo la ley. Si usted lee Deuteronomio capítulo 6, usted se da cuenta de que lo que Jesús está tratando de decir es que la escritura dirija cada área de tu vida, que esté siempre delante de ti. El hecho de tener un versiculito puesto aquí no hace que tú seas más santo. Si ese versículo no está aquí, no te eres más santo. Ahora hay que vamos a poner las filacterias aquí. En Números 15 se manda a las personas a que cuando ponían sus mantos les hicieran unos flecos que se llamaban tzitzit, ¿verdad? Y eso era con un propósito, recordar algunas cuestiones acerca de la palabra de Dios a la misma persona que tenía el manto y a las personas que estaban alrededor. Es una buena pedagogía. Es como tener pulseras con mensajes bíblicos y uno decir, bueno, por lo menos el propósito de esta pulsera es que si un incrédulo lo ve, me dice, ¿cómo así que el evangelio lo puede solucionar todo? Vamos a hablar y te cuento cómo. Puede ser una buena estrategia, pero lo hacían con la intención de su corazón de verse más piadosos. Las alargaban, que se vieran. Las hacían grandes, que se vea que tengo mi cajita aquí de mi filacteria. La intención era aparentar piedad. Aparentar piedad. Y esto nos deja ver mucho nuestro corazón. Porque hay hermanos y hermanas que vienen a la iglesia vestidos de manera en que no van a sus trabajos. Aquí vienen muy piadosos, muy santos, muy hasta aquí arriba. Pero en su trabajo son inmodestos, inmodestas. En su manera de hablar. Aquí hablan con gran recato, hablan con amén, hermano, gloria a Dios, aleluya, pastor. La gloria sea solo para el Señor. Pero en el trabajo o en la casa parecen demonios hablando. Blasfeman, hablan sin decoro, dicen malas palabras. Eso es hipocresía. Recuerda que Dios siempre escucha la intención de tu corazón. Lo profundo, no hay nada secreto delante de Dios. En tercer lugar, versículos 6 y 7, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí.
Esto no es muy distinto a nuestra vida hoy en esta generación. No solo los cristianos, todo el mundo hoy ama los títulos. Que me digan doctor, que me digan ingeniero, mister o esas cosas. ¿Por qué? Por orgullo. En una oportunidad un hermano de otra congregación muy amoroso viene y me dice, pastor, y me estaba pidiendo una consejería, pero yo no le podía dar esa consejería porque yo no soy su pastor. Y me tocó decirle, hermano, yo no soy tu pastor. Yo no sé cómo son tus luchas, yo no te conozco, no sé cómo vives, cómo obedeces, cómo te congregas, cómo escuchas la palabra domingo a domingo. Hay alguien que sí lo puede hacer y es el pastor que Dios te dio. Ah, pero como usted es pastor, yo pensé que no, yo soy pastor de la gente allá en Vida en su Palabra en Riohacha. A esos sí los conozco. Pero yo no soy pastor de todos los cristianos de este mundo. Pero hay personas que les encanta que les llamen pastores, que les encanta que los llamen líderes, doctores. Y en el caso de los escribas y fariseos, ser llamados rabí era un honor, porque significaba ser reconocidos como personas con autoridad espiritual en una sociedad diferente a la nuestra, porque en la sociedad de ellos la religión era la política, la religión era la cultura, y ser líder religioso era ser líder en todas esas áreas de la sociedad. Así que era un reconocimiento muy importante. Examinemos nuestro corazón. ¿Te gusta el prestigio? ¿Mueve tu corazón a hacer las cosas por ser relevante en las cosas de este mundo? ¿Por qué vas al trabajo cada día? La idea es que nosotros nunca busquemos exaltarnos a nosotros mismos. Si Dios nos exalta, Él sí lo puede hacer. Pero si Dios no nos exalta, no importa. La gloria sea para Él. Si la gente reconoce tu trabajo y dice, qué bueno eres, gloria al Señor. Pero si no lo reconocen y son malagradecidos, la gloria sigue siendo solo para el Señor. Yo no trabajo para que otros me feliciten. Lo hago por amor a Cristo. Sirvo a Cristo en las diferentes áreas de mi vida. El corazón del cristiano debe lucir radicalmente diferente a esto. Pero eso es solo posible para los que creen en Jesús, que hemos sido transformados a su imagen, que estamos viviendo cada día para incluso tener paciencia de aquellos hermanos que son débiles en la fe, no poniéndoles cosas pesadas que ellos no puedan tener, teniéndoles incluso paciencia de su pecado, llamándolos al arrepentimiento, pero estando allí con ellos, animándolos en su fe, no poniéndole más carga a las personas. Debemos hacer las cosas solamente para la gloria de Dios, no buscando el reconocimiento de los demás. Nosotros debemos ser conocidos por Cristo y eso es suficiente. Eso es todo lo que necesitamos. Si Cristo me conoce y soy un completo desconocido para el resto del mundo, eso es suficiente. No, Dios no me llamó a ser influencer. Dios no me llamó a ser el más reconocido abogado, médico, ingeniero de este planeta Tierra. Todos tenemos ese sueño, ¿no? De que algún día digan, qué gran cantante es, qué gran abogado es, qué gran médico es. Eso vale lo mismo que un pedazo de basura con tal de conocer y ser conocido, dijo Pablo, por Cristo. Esa debe ser nuestra manera de ver el mundo y esta realidad. Finalmente, Jesús entonces se dirige a sus discípulos y en el tercer punto de este sermón promueve la humildad que agrada a Dios. Él comienza diciendo, pero ustedes no dejen que los llamen rabí porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen a nadie padre suyo en la tierra porque uno es su Padre, el que está sentado en los cielos. Ni deje que los llamen preceptores porque uno es su preceptor, Cristo. Es interesante que Cristo utilice estos tres títulos. Porque lo que Jesús está tratando de decirnos y de comunicarnos aquí no es que los dones no importan. No vamos a desconocer los dones y los roles que Dios ha establecido para su iglesia. Algunos son llamados a ser pastores,
otros son llamados a ser diáconos, otros están llamados a servir las mesas, etc. Pero es más bien recordar por quién tenemos esos roles, por quién tenemos esos dones y para la gloria de quién los ponemos al servicio de la iglesia. Por ejemplo, cuando Jesús dice, uno es su maestro, los predicadores somos maestros de la palabra, pero no predicamos nuestra sabiduría, predicamos a Cristo. En todo lo que decimos, Cristo es el centro y debe ser el centro, porque a Él siempre debemos apuntar a las personas, porque Él es el único que puede libertar con su verdad. Cuando Él dice uno es su Padre, los cristianos, los pastores cristianos, cuidamos a las personas con un amor paterno. Sí es cierto. Incluso si tú estás discipulando a alguien, lo llegas a percibir como alguien que es como tu hijo. Pablo le dijo a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Pero eso no quiere decir que Pablo es el papá de Timoteo, ni siquiera en el plano espiritual. Porque el papá de Timoteo no era Pablo biológicamente y espiritualmente es el Padre Celestial. Ahora, si Timoteo le quería decir padre a Pablo, después de que eso no estimulara el ego de Pablo, no había problema. Pero si Pablo se jactaba de decir, oh, mira, Tito y Timoteo me llaman su padre, ahí hay un problema. Y luego habla de ser preceptor, de no llamar a nadie preceptor, y esto de ser preceptor es como el que guía, ¿no? Como el que va adelante. Los líderes en la iglesia también estamos llamados a gobernar la iglesia del Señor, pero en nombre de Cristo. No para someterlos a mi autoridad humana, sino para someterlos a la autoridad del único que la tiene. Así que la idea no es enfatizar que no se debe tener ningún título ni posición de autoridad en la iglesia. No, esa no es la idea. La idea es que todos en la iglesia sepamos que no somos los dueños de la iglesia. No somos los dueños de la historia. No somos los personajes centrales de la historia. En tu vida, tú no eres el centro. El centro es uno solo y ese es Dios. Así que nosotros no debemos buscar en el ministerio, nunca jamás, ser para otros lo que solo Cristo puede ser. Papá y mamá en casa criando a tus hijos, tú no puedes ser para tus hijos lo que solo Cristo puede ser. Tú no puedes morir en una cruz para limpiarlo de sus pecados. Y eso es lo que ellos más necesitan. Tú no puedes ser el redentor de tu esposa. Tú no puedes ser el redentor de tu familia, el redentor de tus amigos, el salvador de tus padres, el salvador de tus sobrinos. No lo puedes ser, solo Cristo puede ser eso. Por lo tanto, tu vida, sea que estés en el ministerio o que no lo estés, debe ser dirigir a otros a Jesús siempre. Y si eres exaltado por Dios, ya eso es ganancia, es añadidura. Por eso el Señor concluye diciendo, el mayor de ustedes será su servidor. Ustedes no van a ser como los fariseos. Entre ustedes van a ser, ¿quién tiene más autoridad? Porque es el que más sirve en la iglesia. Y cualquiera que se engrandece, y esta es una promesa, va a ser humillado. Y cualquiera que se humille, será engrandecido. Esta debe ser nuestra filosofía de vida. Como cristianos debemos ser distinguidos precisamente por la humildad que sirve para la gloria de Dios. Me vean o no me vean. No importa. Lo hago delante de Dios con humildad. Debo humillarme ante su señorío para poder servir para su gloria. Así que hoy hemos conocido las palabras de Jesús en esta primera parte de su discurso final en el templo, en la cual Él ha hecho una crítica muy importante a la hipocresía religiosa de los escribas y fariseos. Y al mismo tiempo anima a sus discípulos, entre los cuales estamos nosotros, a cultivar una filosofía ministerial de servicio humilde. Son dos palabras que te tienes que llevar de aquí en el corazón cuando salgas de este lugar. Servir con humildad.
servir con humildad. Eso puede mostrar a Cristo mejor. Por eso Santiago en el capítulo 1, versículo 27 dice, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. 2 puntos. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Será que lo que Santiago quiere decir aquí, que la visitación es lo único que uno debe hacer religiosamente hablando? No. ¿Qué significa esto de visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones? Pensar en el otro antes que en mí. Pensar en servir a los demás a expensas de mi humillación. Eso muestra a Cristo. Eso es la religión pura y sin mancha. Eso solo lo pueden hacer los cristianos. Amados, Jesús aborrece la hipocresía del que busca autoexaltarse delante de Dios y delante de los hombres. Pero, por su gracia redentora, ha hecho posible que pecadores como tú y como yo podamos servir en humildad para la gloria de Dios. Y esas son buenas noticias. Son buenas noticias porque servir a otros con humildad para la gloria de Dios es un golpe mortal a tu ego. ¿Cómo te puedes arrepentir de tu hipocresía? Matando tu ego. Matando ese honor que quieres recibir, ese deseo orgulloso de ser reconocido. Mátalo o Él te matará a ti. ¿Cómo lo puedes matar? Sirviendo a otros con humildad para la gloria de Dios. Así, tu hipocresía no solo ha sido perdonada por la cruz, sino que tu corazón está siendo transformado para verte más así. Todos luchamos con el hipócrita aquí. Todos tenemos un hipócrita todavía aquí moviéndose. Pero si sirves con humildad para la gloria de Dios, lo harás morir. ¿Lo creen? Entonces, practíquenlo. Practíquenlo. Jesús lo ha hecho posible, hermanos. Oremos.